Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para que podamos compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar el programa de hoy les proponemos hablar de agricultura y ver cómo se puede hacer un manejo biológico de las plagas. El proceso de agriculturización, iniciado hacia la década del 70, se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos con la práctica de la siembra directa. Con la difusión de este modelo productivo, algunos factores, como la escasez de rotación, debido al predominio del cultivo de soja, el uso de glifosato en muchos casos como única herramienta de control, la gran superficie agrícola bajo arrendamiento de corto plazo y la ausencia de monitoreo de los lotes, han acentuado el problema de la resistencia de las malezas a los tratamientos de control. Si nosotros miramos los censos, hay varios censos, pero bueno, uno de los que casi todos miramos porque es el más actualizado, el censo que hace APRESID a través de la REM, uno se da cuenta que por año estamos teniendo 2, 3, 4, 5 denuncias nuevas de especies resistentes. O sea, eso es una consecuencia del mal uso o del uso no racional de productos fitosanitarios. O sea, cuando nosotros presionamos sobre el sistema con un mismo producto, con un mismo mecanismo de acción, sabemos que la consecuencia de esa presión de selección es la generación de especies resistentes. Y cada año tenemos 2, 3, 4 especies que aparecen con resistencia, ¿sí? Aún hoy en día a nivel país hay 30 especies, muchas de las especies tienen resistencia múltiple, o sea, resistencia a más de un producto fitosanitario, a más de un herbicida, a más de un mecanismo de acción. Y eso, por un lado, complica el manejo de esas especies, por otro lado, aumenta los costos del control de esas especies, ¿sí? Y por lo tanto reduce los márgenes de producción de los cultivos. Muchas veces cuando el foco está en alguna plaga específica, se trata de obviamente manejarla y a veces se han hecho usos indiscriminados, entonces las poblaciones plaga aumentan mucho más de lo que estaban, a veces por fenómenos de resistencia porque se han disminuido sus controladores biológicos. Entonces a eso vamos, ¿no? Cuando uno aplica el insecticida, que sea realmente selectivo para no provocar el impacto y efecto rebote en la plaga, que en realidad capaz que en su momento tenía los controladores biológicos, pero por ahí por el uso indiscriminado de insecticidas o no ser tan selectivos, hace que resurjan o evolucionen de una manera no deseable en el sistema, ¿no? Así que sí, la idea sería esa, ¿no? Tratar de siempre preservar y siempre apuntar a lo más específico posible. El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo los riesgos que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. Una vez que yo conozco esas poblaciones, ahí tomo la decisión y aplico un manejo integrado. Que el manejo integrado no tiene que ser de todas las estrategias. Puedo tener material que no es genético, semilla no mejorada genéticamente, sino semilla común. Puede que no pueda hacer ninguna corrimiento de fecha de siembra y no haya estrategias culturales, que mecánicamente no vaya a trabajar el suelo, pero sí con 2 o más estrategias que yo integre y ya puede haber una integración. No hay un paquete de manejo integrado, cada situación es particular, pero lo que hay que hacer y que se puede hacer en todos los casos es evaluar los enemigos naturales que hay y seleccionar y usar adecuadamente los fitosanitarios. Eso se hace. Manejo integrado significa utilizar distintas técnicas de control, ¿sí? Unas es el control integrado, dentro de lo que sería integrado estamos hablando de un control químico que no lo vamos a borrar, como decís, no podemos olvidarnos del control
químico porque es una herramienta importante, pero el control químico integra otras técnicas de control y siempre y cuando sea selectivo y siempre y cuando con los principios activos actuales que por ahí ya cuando lees un marbete dice que no impacta en la fauna benéfica, o sea, se sabe que hay cosas que han cambiado, ¿no? Y las bandas, y cada vez se utilizan estos que son más banda verde, pero integra otras técnicas, no solamente es el control químico, sino que vamos a hablar de un manejo o un manejo integrado de plagas, integra el manejo cultural también, el manejo biológico, el manejo genético, o sea, todas las herramientas para las cuales podemos luchar contra una plaga. No es solamente el químico, y como decimos, el químico no lo borramos del todo, no nos pasamos a una producción netamente orgánica, pero con su cuidado, con cuándo lo tenemos que usar, qué producto podemos utilizar, en qué medida, para no impactar tanto en el medio ambiente, ¿no? Antiguamente, cuando había un primer pulgón, una primera isoca chiquitita, el productor aplicaba por las dudas. Entonces ahora no, con los monitoreos y la observación, lo que hay que hacer es ver si esa densidad poblacional en ese estado de desarrollo en verdad me va a afectar el rendimiento de mi cultivo. Porque si estoy en una instancia que el cultivo recién está emergiendo, la población de la plaga que la coloniza generalmente es baja, porque no tiene mucho alimento. A medida que las plantas se van desarrollando, ahí sí, va el recurso vegetal se va concentrando y la plaga se reproduce y va a crecer, va a aumentar su densidad poblacional. Entonces hay que ir monitoreando para ver cuándo aplicar. Entonces esas dos cosas ya, conociendo la densidad de la plaga y usando adecuadamente el fitosanitario o el insecticida, ya estamos cuidando los enemigos naturales por dos vías. Una, porque si aplicás insecticida, el zófago también es un insecto, así que lo mata. O si mata el herbívoro, le está matando la fuente de alimentación. Y si además aplicamos un glifosato y matamos a todas las malezas que pueden servir de alimento para el enemigo natural, es el triple daño que estamos haciendo al recurso ecosistémico que significa el control biológico. En la producción agrícola, la prevalencia de afecciones varía entre cada etapa productiva. Las distintas especies vegetales presentan diferente sensibilidad o predisposición a padecer afecciones. En el control biológico de plagas, la aplicación de un plan integral debe contemplar acciones de diagnóstico y monitoreo. Manejo integrado es la integración de estrategias para el manejo de la sanidad de un cultivo, ya sea enfermedades, insectos o plantas no deseadas como las malezas. La integración de estrategias que pueden ser las naturales como son las biológicas, culturales como son el manejo de fecha de siembra que lo hace el hombre, corriendo la fecha de siembra porque una plaga ya no va a estar en estado larval para hacer daño. Las genéticas, hay mucho material resistente en el mercado, también las semillas genéticamente modificadas. Las estrategias químicas que obviamente están siempre porque hay todo un mercado y usadas adecuadamente salvan la pérdida de un cultivo. Entonces esas son todas estrategias con las que se cuenta, las físicas que son las mecánicas, el roturar un suelo, que pueden exponer a los gusanos. Ahora con siembra directa no se hace tanto, pero sí en cultivos como la papa, por ejemplo, que tiene alto refinamiento de suelo, no hace falta controlar gusanos blancos antes de plantar los cortes o papa porque se exponen con el laboreo al sol y hay un control natural de gaviotas también. Entonces hay que considerar todas las estrategias químicas, biológicas, culturales, físicas y genéticas para integrarlas, pero para poder integrarlas tengo que saber qué población voy a controlar con toda la integración de esas estrategias. Entonces para eso tengo que tener muy claro que hay herramientas para tomar decisiones de aplicar esas estrategias, que son los muestreos y los monitoreos, que me permite ver cuál es la dinámica poblacional de mi plaga, de la plaga que considero en ese momento, en mi cultivo, en ese momento de desarrollo del cultivo,
Y en el monitoreo, cuando llevo una planillita para anotar en las distintas muestras, hay una columna que dice enemigos naturales, y ahí anoto si hay insectos benéficos también. El manejo agronómico, básicamente en lo que tiene que ver con el manejo de plagas, uno de los conceptos fundamentales es este, ¿no? Siempre hacer el recorrido en los lotes, ver cuál es la plaga que está presente, qué número, qué densidad es la que, porque muchas veces uno ve saltando un insecto o ve y ya tengo plagas por costumbre, porque piensa que siempre estaban en el sistema, pero siempre decimos lo importante que es ir a hacer el monitoreo previo y saber la densidad para ver si se llega o no a los umbrales de daño económico, porque no siempre se llegan a esos umbrales que necesitan de una táctica de control y muchas veces pueden ser manejados con esto que decimos, con organismos benéficos. Por lo tanto, en el relevamiento tenés que mirar las dos cosas, ¿sí? Si está la plaga, si están los organismos benéficos o no. Pero básicamente creo que una de las cosas importantes es esto, ¿no? Hacer un correcto monitoreo y ver qué hay. Creo que ese es el pilar fundamental y después de ahí poder evaluar si sí realmente sigue siendo un problema o no, pero tener en cuenta visión sistémica, eso es lo principal. Después de conocer esta nueva tendencia, cómo la agricultura puede hacer un control biológico de las plagas, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, porque en el próximo bloque les vamos a proponer ver cómo se puede intensificar en la ganadería bovina. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de intensificación en la cría bovina y para tal fin estamos con un especialista del INTA. Si les parece, entramos en tema y vamos a la nota. Con el gran crecimiento que se ha registrado de las superficies agrícolas, el tradicional sistema productivo argentino con cría y engorde a pasto, en los últimos años ha registrado una replanificación. La intensificación se ha convertido en una estrategia ganadera mediante el aumento de la carga en menores superficies y de menor calidad de suelos. En este proceso, a diferencia de la agricultura, la ganadería no contó con el desarrollo y adopción de tecnologías para mejorar la productividad. En la mayoría de las situaciones de rodeo de cría de varias zonas del país, en general pampa húmeda, han ido hacia un proceso de mayor carga, yo te diría inicialmente movilizado por un avance de agricultura en los últimos 20 años, importante, que llevó a la cría a espacios más marginales, digamos, con menor calidad de tierra, y a una necesidad de mejorar el manejo y aumentar la producción de forraje para tratar de mantener ese mismo stock que hoy tenemos con una superficie reducida, ¿no? Digamos, eso es lo que se ha generado en la mayoría de las situaciones, y en otros casos hemos tenido situaciones donde se ha buscado tratar de mejorar la oferta de terneros o mejorar la disponibilidad de terneros propios en empresas que hacen ciclo completo a través de una intensificación, sí, aumentando ya el número de vacas y aumentando los recursos forrajeros. Básicamente, los cambios que nosotros hemos evaluado, desde INTA tenemos un proyecto que arrancó, te diría, en el 2008-2009 de intensificación de cría, intensificación sustentable, o sea, también viendo variables ambientales, ¿no? Tratando de no afectar o de afectar lo menos posible al ambiente, y han sido, te diría que en la zona de pampa húmeda, el proyecto apunta más que nada a tratar de ver cómo podemos aumentar la carga, sabiendo que tenemos mucho potencial para producir pasto, y hemos trabajado más que nada en ambientes de media loma, donde se pueden generar cultivos, digamos, verdeos de invierno y verdeos de verano, verdeos de verano para silaje y verdeos de invierno para pastoreo directo, y con eso prácticamente, y un mejoramiento de lo que es campo natural, fertilización,
y avance con algo de pastura sobre todo sobre bajos dulces, hemos logrado en algunos modelos de zona pampeana mejorar la carga y yo te diría duplicarla con respecto a los sistemas de cría de punta de la zona y triplicarla con respecto a lo que es la media zonal. O sea, estamos prácticamente en estos sistemas que te comento de Cuenca casi en 2.2 vacas por hectárea, con esa carga, con muy buenos índices reproductivos y de destete, y cuando la carga que nosotros calculamos promedio en campos de la zona está alrededor de 0,7, ¿cierto? Sebastián, repensando el manejo de esa ganadería, ¿qué cambios se fueron proponiendo? En la mayoría de los casos donde avanzó la agricultura, sí, o sea, hubo que repensar la cría, hubo que reorganizarla y adecuarla incluso a situaciones, como te decía hoy, marginales, donde digamos, con calidad de suelo inferior, y ahí sí trabajamos mucho nosotros en esas situaciones donde no disponés ya de la media loma que se fue digamos, esas lomitas o medialomas que antes tenían festuca, se fueron para la agricultura y de repente la vaca se tuvo que amontonar todo en los bajos. Ahí se trabajó mucho desde INTA Cuenca al Salado en lo que es mejoramiento de barros blancos, digamos, los suelos de peor calidad y mejoramiento de bajos dulces. Se trabajó muchísimo en campo natural, mejoramiento de campo natural, porque creemos que es un recurso súper interesante y muy estable en cuanto a producción de forraje y también la inclusión de pasturas, ¿no? Yo creo que en eso se avanzó mucho, no solo en el uso, digamos, en la producción de forraje, sino en cómo usarlo con pastoreo rotativo, rotaciones de cultivos y demás. O sea, hubo un cambio importante, yo te diría que ha sido forzado un poco en la mayoría de los lugares donde avanzó la agricultura. Estos trabajos se impulsaron en campos representativos de la región y en tal sentido, ¿qué notaron en relación a los índices productivos? Yo tomando como referencia un poco el gran cambio que tuvimos a partir del año 2000, ¿no? Con ese crecimiento importante de la agricultura, lo que notamos fue primero un reordenamiento y digamos, inestabilidad en los índices, sobre todo en las empresas o en los establecimientos donde venían teniendo índices reproductivos buenos, aceptables, porcentajes de destete de alrededor del 80%. Inicialmente lo que la agricultura generó es reordenamiento y en los campos donde no se pensó o no se, digamos, invirtió lo suficiente en mejora de recursos forrajeros, inicialmente, digamos, esa mayor concentración de vacas con menos recursos forrajeros lo que generó es una variabilidad importantísima en lo que son los índices reproductivos. Más que nada en lo que es porcentaje de preñez, que es en los campos que están más ajustados en general, lo que falla, digamos, lo que varía según cómo venga la primavera es el porcentaje de preñez, y eso es lo que más peso tiene, digamos, la variable que más peso tiene en el porcentaje de destete. Después digamos, de ese avance importante de la agricultura, que digamos, hoy lo vemos un poco más estabilizado en cuanto a superficie, yo creo que se empezó, dependiendo siempre de la relación de precio y la demanda de terneros, se empezaron a mejorar las cadenas forrajeras y ajustar la carga un poco a la situación más estable con respecto a la superficie que definitivamente quedó ocupando la cría. ¿Y cuáles fueron los puntos críticos al momento de aplicar estos cambios en el manejo de la ganadería? Nosotros, Leandro, siempre remarcamos, incluso con los monitoreos de rodeos de cría que llevamos adelante desde el año 2004, que los puntos críticos estuvieron en la parte, siempre lo dijimos, como en la parte nutricional, y priorizamos mucho el invierno, ¿no? Como un momento en donde, bueno, nos encontramos muchos campos sin reservas, sin potreros reservados para la aparición, y como te decía hoy, digamos, con un periodo crítico que es fin del invierno, que coincide con el último tercio de gestación, como un momento que no solo nos va a terminar definiendo cuán largo va a ser el intervalo parto-primer celo y
digamos, y el porcentaje de preñez que vamos a tener en el futuro, y eso en definitiva termina repercutiendo hasta en el peso al destete, ¿no? Sino también, como comentaba hoy, tiene impacto sobre el desarrollo del ternero. O sea que punto crítico que vimos inicialmente fue invierno con restricciones nutricionales importantes que impactaban no solo en lo reproductivo de la vaca, haciendo variar los índices de preñez, sino en el desarrollo del feto. Después, con el correr del tiempo, que fuimos tratando de corregir esa falta de pasto en invierno y esa restricción, empezaron a aparecer algunas consecuencias más en el verano, con periodos un poco más cortos, con estrés por calor y con algunas, digamos, momentos de restricción nutricional en verano, te diría, pero en general con sequías, pero son periodos más cortos y con las consecuencias no solo de la restricción, sino un poco del aumento de la temperatura y del calor y la posibilidad de generar muerte embrionaria también es lo que hemos estado un poco viendo en estos últimos años. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. El mundo parece estar avanzando hacia una bioeconomía y en el siguiente segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. El aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial es un factor que presenta un escenario futuro favorable para Argentina si se hace foco en el consumidor global. Los consumidores de las clases medias globales que están cambiando su foco y que tenemos que entenderlo para si le queremos vender, este consumidor global que gasta relativamente poco de sus ingresos en alimentos, está buscando comodidades como la comida elaborada fuera del hogar, digamos, o sea, no cocinar en la casa. Eso es en los países desarrollados más del 50%, en China se prevé que va a ser más del 60% en pocos años. Y cuando hablamos del 60% de los 4 platos o comidas o 5 por día, estamos hablando de 1.3 millones de platos por año. 1.3 con 12 ceros, ¿sí? El 1% de eso son 13.000 millones. Bueno, somos capaces del 1, del 0,1, no sé, el 0,01. Bueno, venderles un porcentaje chico de esto, o sea, el 0,01, 130 millones de raciones. O sea, eso transformaría, digamos, nuestros sistemas productivos. Ahora, para hacer eso necesitamos inversión que hagan los empresarios, inversión que haga el Estado, en educación, en infraestructura, en transporte, en energía. Necesitas inversión en la planta de transformación de parte de los empresarios, digamos, necesitas una transformación. Es factible, es viable, representa muchas ventajas, pero hay mucho para trabajar. El sistema agroalimentario mundial está evolucionando hacia un modelo productivo con alimentos cada vez más complejos. A partir del trabajo científico, se aumenta el agregado de valor a los productos mediante la innovación. Este cambio evolutivo de la industria está siendo acompañado por un nuevo esquema de comercialización, liderado por las transacciones electrónicas y las vidrieras virtuales. Lo que está cambiando es el formato de acceso de los consumidores al producto, ¿sí? Vivimos en la época del granero, era el almacén de ramos generales, era la compra diaria porque no había heladera y entonces había que comprar todos los días, al supermercado de hace 4 o 5 décadas atrás, donde la compra ya era, con la mujer trabajando, ya la compra era no un producto tan básico, sino un poco más elaborado. O sea, no era harina, sino era fideos, era la salsa o era el queso rallado, en un supermercado cada 15 días o mensual, a una situación donde hoy los jóvenes que pertenecen a estos tratos compran por internet. Y esto es lo que está pasando. La producción y el consumo de alimentos a nivel mundial en las últimas décadas han adquirido un dinamismo regido por crecientes controles que plantean las barreras sanitarias y exigen a los consumidores que desean saber qué comen. La trazabilidad se ha presentado como una demanda de los consumidores que brinda la posibilidad técnica de identificar la materia prima desde su origen
hasta el final de una cadena de comercialización digital. La gente ya no va a la estantería del supermercado, lo encarga y se lo traen a la casa, ¿sí? Esa lógica transformar requiere un empaquetamiento del producto derivado, requiere características que ese consumidor exige, que es trazabilidad. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.